Mi tema es la neurofenomenología y el derecho penal. He trabajado en el campo de la criminología y el derecho penal ya unos 30 años. Hemos en ese tiempo pensado en la necesidad de replantear la pedagogía del derecho penal y es un momento oportuno para presentar aquí una visión alternativa a la dogmática jurídica y al procedimiento, al derecho sustantivo y al procedimiento penales. En verdad, si entramos al estudio de las neurociencias, nos vamos a dar cuenta que los ejes básicos del derecho penal, que sería la conciencia del acto, el libre albedrío, la acción libre y la voluntad de querer el hecho ilícito, pierden todo valor al momento en que los vemos desde la neurociencia y a su vez de la neurofenomenología. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viendo que el derecho penal se ha construido con base en definiciones de los diccionarios, en definiciones de los filósofos, pero esas definiciones no nos sirven a la hora de estudiarlas desde el punto de vista neurocientífico y neurofenomenológico. ¿Por qué no nos sirven? Porque todas las intuiciones respecto de qué es la conciencia, de qué es la acción, de qué es la voluntad, son no más que eso, intuiciones, conciencias de realidad que no tienen ninguna realidad y que cuando se pone la ciencia a el servicio del derecho, nos damos cuenta que caminamos por caminos distintos. El derecho está por acá y la ciencia robusta está por allá. El derecho es una ciencia social y por lo tanto eminentemente especulativa, y la ciencia es una ciencia robusta, vigorosa, y no deja de ser especulativa también, pero tiene más posibilidad. Es decir, la ciencia robusta, la ciencia dura, es una ciencia de lo posible. En cambio, las ciencias sociales, todas, incluida el derecho, la criminología, la política criminal, la psicología, son ciencias de la especulación. En consecuencia, mi trabajo ha sido separar estos dos campos, mostrar que hay dos mundos, por lo menos en nuestros mundos, y consideraba yo que son hasta tres mundos. Y un primer mundo sería el mundo de lo concreto. Y ese mundo de lo concreto es, lo que está ahí y lo que existe independientemente de lo que nosotros pensemos de él o conozcamos de él. El mundo de lo concreto no es posible asirlo por nosotros y tampoco es posible asirlo por las ciencias duras. El derecho penal es una ciencia social y por lo tanto está muy lejos de lo que es el mundo concreto. El ejemplo más simple del mundo concreto es el saber que el número pi, que indica las veces en que el diámetro de un círculo cabe en su circunferencia, el pi es 3.14169456 y ustedes pueden seguir diciendo números hasta el infinito y nunca llegarán a saber cuál es la longitud de pi. Eso tan simple que lo aprendemos en la escuela y no nos dicen por qué es 3.141694, etcétera, etcétera, es porque no podemos llegar a la totalidad del conocimiento científico. Y si no podemos llegar a la totalidad del conocimiento científico, menos podemos conocer aquello que las ciencias también sociales y también en su momento las ciencias más duras creían que era el saber acabado, el saber absoluto. No existen saberes absolutos. En verdad, la ciencia nos ha mostrado que el saber y el conocer es solo una aproximación y no podemos más allá. Y el ejemplo está en ese diámetro de un círculo que no podemos saber cuánto largo, qué longitud tiene en cuanto a sus veces que cabe en la
circunferencia de un círculo. Si eso es así, la ciencia dura solo nos da aproximación. Entonces, ¿qué podemos decir de la filosofía, del derecho o de las otras ciencias sociales que inventan realidades, que inventan mundos nacidos solo de la especulación? Por tanto, la ciencia robusta y la ciencia dura, o también ciencias básicas, son posibilidades. Y, por último, las ciencias sociales son simples especulaciones. Y esto es lo que tenemos que pensar cuando estudiamos el derecho. El derecho es solo especulación, solo invención de palabras. Y sepan ustedes que las palabras en la comunicación solo son el 7%. Todo lo demás, el 93% restante, es lenguaje corporal, intención de voz, comportamiento gestual. Y por lo tanto, entonces, si las palabras en la comunicación son el 7%, el derecho es solo el 7% de lo que después se va a constituir como verdad jurídica en un expediente judicial. Y esto es fundamental, porque entonces la verdad jurídica no tiene sino una mínima parte de realidad o de verdad. Ya tendremos aquí a un compañero que hablará de la verdad, pero para poder hablar de la verdad tenemos que primero pensar que la verdad está plena de poder. Hay una frase famosa que dice: amo a todo aquel que dice buscar la verdad, pero será un farsante aquel que diga que la encontró. Por tanto, entonces, imagínense ustedes, los abogados todos los días dicen que encontraron la verdad jurídica y construyen penas y construyen delincuentes y privan del patrimonio a millones, diciendo que han encontrado la verdad y que la verdad es una persona a la cual se le debe quitar la vida, la libertad o el patrimonio. En este campo, en este contexto, es que entonces vamos a entender y vamos a pensar lo que sería la neurociencia y la neurofenomenología. La neurociencia nos enseña cuáles son los procesos epistemológicos para conocer, cómo el proceso del sistema nervioso se desarrolla y cómo las neuronas que no se juntan una con otra, siempre los axones terminales son pasos eléctricos, pasos electromagnéticos, electroquímicos, se produce un estímulo en una célula cerebral, se pasa a la siguiente célula y aquí en medio hay un espacio dendrítico en el que ocurre todo un proceso cuántico que no sabemos y no podemos decidir qué ocurre en este cambio entre el axón terminal de una y el axón inicial del otro. Allí, ¿qué ocurre? Lo que ocurra. Hay los neurotransmisores, son el paso y la formación de neurotransmisores que nos pueden inhibir, que nos pueden excitar o nos pueden modular en la acción y en la conducta. Y cada quien procede como procede, y en los grupos de neuronas participan miles y millones de neuronas que hacen que eso esté operando en ida y vuelta entre unas y otras, y el resultado de eso no sabemos qué ocurre, sino cuando ya los procesos se han dado, y entonces la conciencia nace al final. Se nos ha enseñado que nuestro cerebro es manejado por nosotros, que la mente es nuestro instrumento,
pero en verdad nosotros somos instrumento de la mente y nosotros somos verdaderos títeres de las neuronas. En consecuencia, no es verdad que controlemos el cuerpo, que sepamos controlar la mente o que el consciente pueda hacer algo en ese proceso de neurotransmisión, en ese proceso de formación de emociones, de inhibición o de modulación de aquello que las dendritas, o mejor, aquello que se produce en el espacio sináptico. Por tanto, al final tenemos conciencia de algo. Y esa conciencia de algo es final, es posterior, es el resultado de procesos totalmente inconscientes. ¿Qué ocurrió acá? Que los procesos se dieron sin nuestra voluntad, sin nuestra libertad. Se dieron como se dieron, ocurrió lo que ocurrió, y después de que ocurren las cosas somos conscientes que han ocurrido. Y somos conscientes relativamente. Nos tocará explicarlo. ¿Y cómo lo vamos a explicar? Con unas palabras muy comprometidas con nuestra cultura, con nuestras emociones, con nuestras ideologías, y entonces diremos y contaremos lo que podemos, y entonces se lo decimos a un juez, y el señor juez o el Ministerio Público o el policía lo interpretará a su vez como pueda, y él dará el resultado de los hechos jurídicos como él capte esos hechos jurídicos. De ahí entonces la incertidumbre es completa y la verdad jurídica queda en una situación de debilidad total, porque entonces lo que se manifiesta en la verdad jurídica es el poder de quien tiene la capacidad de decir qué es lo que es válido en un expediente y qué no es válido en un expediente. Y construye la verdad que quiere y sobre esa verdad decide un procedimiento penal. En este plano, entonces, me di a la tarea de sacar 10 puntos. 10 puntos que yo los podría llamar postulados y que pueden ser también para acordarnos y para la pedagogía, serviría decirles también mandamientos que deben conocer no solo los abogados, no solo los criminólogos, sino la gente en general y los científicos de otras ciencias, para salir de esa especulación lingüística en la cual estamos inmersos y poder jalar de la ciencia básica y de la ciencia dura esos nuevos postulados que necesitamos para armar nuestros objetos de estudio. De otra manera, seguiremos en la especulación solo lingüística sin ninguna fuerza científica. El primer postulado que deberíamos aprender es que los estímulos que recibimos de los universos nos dan información a partir de pautas conscientes e inconscientes, que sirven para hacer diferencias. Y de su contraste podemos percibir, captar, conocer y decidir. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre que para conocer el proceso mental hace selecciones, discriminaciones, y al discriminar y seleccionar fija un punto de atención. Por tanto, entonces, me toca diferenciar unas cosas de otras para poderlas comprender. Ese es el proceso inconsciente que se da en el cerebro. De esa selección de cosas que me llegan al instante, nosotros recibimos 400,000 bytes por segundo en el cerebro. Sin embargo, somos conscientes apenas de 2,000. Y en consecuencia, los otros 398,000 llegaron, entraron, nos motivaron, hicieron que nuestras neuronas produjeran lo que produjeron en los espacios intersinápticos, y de ahí el motor corporal, el motor cerebral y la mente construyen, ven, dicen, hablan o accionan.
Y es gracias a ese contraste de las diferenciaciones que tenemos la conciencia. Y de ahí esa conciencia me permite captar algo. Y ese captar es distinto al de mi compañero, al de la compañera o el de ustedes. Cada uno de ustedes lo va a captar diferentemente. Los colores, el sonido, el ruido, la luz, las palabras, el sentido de las palabras, todos los comprendemos distinto, aunque creamos que estamos en sintonía, pero no es real. De esas diferencias, entonces, gracias a los contrastes que nacen de ahí, conocemos y percibimos. El segundo mandamiento que tendríamos que aprender sería que la percepción la obtenemos por los 5 sentidos tradicionales y por la energía colateral de nuestro cuerpo en un proceso recursivo con el mundo que aparentemente conocemos. Es decir, nosotros percibimos por los 5 sentidos, pero tenemos una energía colateral que va de aquí para allá y de allá para acá, porque yo no estoy aquí solo, sino que estoy allá y más allá, y la energía está allá y más acá. Y entonces somos una mezcla de energías. Mis redes, y eso sería importante de una vez aclararlo, mi sistema nervioso no está preso en mi cuerpo. Si bien es un sistema cerrado, que produce lo que produce en ese proceso epistemológico, mi energía está aquí, en mi cerebro, en mi sistema nervioso, pero mi energía se vincula con las cosas que están alrededor. Entonces, mi mente soy yo, no presa en mí, sino aquí, con los compañeros, con ustedes allá y con el espacio de afuera y con el espacio de adentro. Y es una mente compartida con ustedes porque estamos en esta sintonía, porque es energía. Entonces, la mente no tiene lugar, no está metida en mi piel. Por tanto, tenemos que conocer que eso que llamamos mente no lo puedo controlar absolutamente y que al contrario, estoy interactuado por todas las energías circundantes. Pero además hay otro elemento. Esa mente y esa energía está yendo y viniendo. Yo no soy un observador independiente de ustedes. Ustedes y yo estamos en una interacción recursiva que va y viene. Esa energía que me lleva y me trae y me hace contactar con ustedes me impide ser independiente de ustedes. En consecuencia, nadie puede decir que conoció a los otros, porque está dentro de lo conocido. Y menos un juez, menos un abogado, menos un ministerio público. El ministerio público se involucra con los hechos jurídicos tanto cuanto los hechos jurídicos se involucran con él. Él se contamina con ese mundo y ese mundo lo contamina también. Por tanto, no podrá ser imparcial jamás. Ni el policía, ni los testigos, ni los abogados, ni las partes, ni el juez, ni el ministro que decide al final la sentencia. De aquí hay otro principio. Este otro principio o mandamiento es que todo lo percibido y narrado es una suma mayor que sus partes. Esto lo dice Gregory Bateson, un gran estudioso de la epistemología y de las neurociencias, quizás de los primeros que armó una estructura conceptual de diferenciación para que podamos hoy decirlo con palabras precisas. El todo percibido y narrado será mayor que el de sus partes. Y es mayor que el de las partes porque si yo estoy en un hecho jurídico, en un accidente, en un atraco, en un robo, en lo que sea, en un delito, voy a captar muchísimas cosas, pero no voy a captarlas con la precisión que las capto, que se captan. Hay azoramiento, hay temor, hay miedo, hay pánico, hay una cantidad de emociones que se están produciendo a la vez que estoy conociendo lo que estoy conociendo. Pero es un conocimiento que creo yo que conozco. Y eso es un elemento básico de la epistemología. La epistemología es la forma a través de la cual creemos que conocemos.
Siempre se nos enseña, la epistemología es el proceso a través del cual nosotros conocemos. No, el problema es que es un proceso a través del cual creemos que conocemos. Y que creemos que conocemos yo, porque él conoce de otra manera y ellos y ustedes también. En consecuencia, ese proceso de conocer yo hace que mis experiencias anteriores, mi vida anterior, mi historia de vida completa, mis emociones, entren en ese conocimiento. Y por tanto, en el accidente, yo puedo narrar mi accidente, lo que creo que conocí en el accidente. Pero además la mente tiene un stock de memoria y me llena con sus experiencias anteriores, me llena los huecos, me llena los puntos ciegos de la percepción. Y entonces me da a mí una percepción integrada, acabada, pero resulta que está mezclada con las experiencias anteriores. Contaré mi cuento, contaré el accidente, contaré el robo, contaré la violencia que se produjo, el delito, pero va incrementada con todo lo que en experiencia anterior tengo vivido. Y no solo yo como víctima, el victimario, el testigo, el policía y los MPs y los ministerios públicos y los jueces. Ellos también al momento de comprender esto que están comprendiendo, están siendo influenciados por esa memoria de historia de vidas y lo están entendiendo y llenando con esos elementos. Por tanto, eso que quedará escrito en los expedientes y que llamaremos verdad jurídica, lleva todas esas distorsiones anteriores. Otro mandamiento sería, la conciencia que tenemos de la realidad es un conocimiento superficial, aparente y subjetivo, que nace en la inmediatez de la interacción recursiva entre un sujeto-objeto, que a la vez se convierte en objeto-sujeto de la observación, pero que nos da certeza de verdad, aunque sea una artificialidad. La conciencia de realidad, entonces, es una conciencia primitiva. Es una conciencia que nace en esa interacción recursiva, en la cual yo creo que veo, pero a su vez soy un objeto visto por los acontecimientos y por los otros que están al otro lado de mí. Y que como estoy dentro de todos en la recursividad, pues entonces estoy mezclado, invadido y contaminado de todas las cosas que están alrededor. Y sin embargo, esa incertidumbre la voy a considerar yo como verdad, como certeza y como totalidad, siendo en verdad una artificialidad. Por ello, entonces, el problema es más profundo de lo que creemos en el conocimiento. Y ponemos en duda todos los conocimientos. Y ponemos en duda todas las ciencias que hablan del conocimiento. Porque claro, esto lo dicen los científicos robustos y duros y básicos. Pero también ellos tendrán en el futuro que seguir modificando estas cosas y dirán, hombre, sí, teníamos razón hace 6 años, pero ahora cambió a esto. Y dentro de 20 dirán, esto que te decíamos hace 50 ya no es así, será así. Porque el conocimiento nunca se acaba. El conocimiento siempre, como es una sola aproximación, siempre tendrá posibilidades de más conocer. Y lo que fue ciencia hace 100 años, hoy es otra cosa, ya no es. Y así sucesivamente, imagínense, en la ciencia especulativa del derecho para construir verdades, que son verdaderos artificios. Ahora, esa conciencia de realidad que yo tengo, que yo percibo, la voy a explicar ante un juez, la voy a explicar ante un abogado, ante un ministerio público. Y esa la tengo que explicar con palabras. Pero hay personas que no tienen sino muy pocas palabras. En el ejército se usan 500 palabras al día y nadie usa más, y es que cuando bien les va. Imagínense en otros mundos culturales donde las palabras son verdaderamente pobres, supremamente pobres. ¿Cómo explico aquello que considero yo como un capto o un captado de la realidad?
Si no tengo palabras, nunca podré decir qué es eso. Si no puedo nombrar las cosas con palabras, esa realidad no existe. Y por tanto, dependerá del mucho lenguaje o el poco lenguaje que la realidad se exprese de una manera llena o de una manera incompleta. Que jamás podremos tenerla completa, pero por lo menos una manera más coherente que otra, más plausible que otra. Otro mandamiento sería: no podemos reconstruir el pasado, pero con palabras podemos recrearlo e inventarlo. El derecho es un derecho de muertos, porque el derecho lo que hace es reconstruir cadáveres. Los hechos jurídicos ocurren en el pasado, y en el pasado quedaron, y nada los puede volver a hacer como fueron o como ocurrieron. Los hechos jurídicos operaron y se realizaron en la manera que se hicieron, pero nadie los puede reconstruir un minuto después, un segundo después, porque no puede juntar toda esa incertidumbre que hay alrededor para volverlos a construir. Entonces la reconstrucción de hechos del derecho es una gran pantomima, es una gran comedia. Correcto, ya acabo. Y en consecuencia, pues, el derecho, lo único que fabrica con la verdad jurídica son Frankenstein. Pedazos y pedazos y pedazos de lo que sea, de lo que dijeron de verdad, lo que dijeron de mentiras, lo que dijeron bien dicho y lo que dijeron mal dicho, y lo que entendieron los unos y lo que entendieron los otros. Y además, si le suman cómo escriben los que escriben en un juzgado, sin comas, sin puntos, sin acentos ni nada, pues entonces ustedes se dan cuenta que eso que resulta ahí es una gran pantomima, una gran mentira. Y por tanto, el otro postulado será que todo lo narrado del hecho jurídico y todo lo narrado respecto al sujeto imputado nunca será el hecho jurídico ocurrido y tampoco será el imputado. Será lo que la gente cree que era el hecho jurídico y será lo que la gente cree que era el sujeto imputado. Y por tanto, sigue la incertidumbre. Otro mandamiento es que los participantes del procedimiento penal, todos, distorsionan los hechos jurídicos ocurridos tanto en el mundo biológico individual mío, como el de los indiciados, como el de los que participan del procedimiento. Al final, lo que hacen los operadores, servidores públicos en el derecho, es forzar a la gente a crear un hecho nuevo, cuando ya sabemos que el hecho pasado no lo podemos reconstruir jamás. Sin embargo, nos obligan a ir ante un juez, a decir lo que se nos dé la gana y a inventar un hecho nuevo, que quede escrito en el expediente y lo van a considerar como verdad jurídica. Y sobre eso van a decidir. Pero no solamente se distorsionan los hechos jurídicos y las personas que participan en el expediente, también se distorsionan las normas jurídicas. Las normas jurídicas primero las distorsiona el legislador porque ya las lanza con buena o mala fe contra alguien. Luego las distorsiona la Corte Suprema de Justicia porque entonces hace interpretaciones múltiples sobre una norma. Y puede una norma tener 4, 5, 10 jurisprudencias o más. Y por tanto, entonces ya la norma no es la norma que está en el código, sino lo que digan los señores magistrados y ministros sobre esa norma. Entonces ya no es una, sino 10 o 100 jurisprudencias respecto de una sola norma. Por tanto, hay una gran incertidumbre. La Corte no aclara las cosas. La Corte contamina la norma inicial. Jamás la norma la aplica la ley como dice el código, sino como los señores ministros se les ocurre inventarla, reinventarla, hablar de lenguaje, metalenguajes y metalenguajes sobre las mismas cosas, con unas palabras al principio y otras al final, y con unos verbos antes y después los sustantivos, y luego los sustantivos y después los verbos, y después los verbos y los predicados y los verbos.
una fatalidad. Entonces, todo el trabajo jurisprudencial no es más sino un contaminador y un destructor de la norma jurídica básica que está en la sustantividad del derecho penal. Y por último, tenemos el 10º mandamiento, que sin emociones, las personas y los autores de los delitos, los operadores del derecho y los jueces no pueden decidir. La mente, cerebro, cuerpo, primero siente, luego se defiende y después somos conscientes de lo que ocurre. Esta secuencia hace que el juez, el Ministerio Público y los que participan en un expediente judicial tienen que entrar en un proceso de emoción positiva, negativa, indiferente, frente a los hechos que conocen, los hechos jurídicos, el expediente jurídico, y solo si hay motivación emotiva, digámoslo así, si hay motivación emotiva, pueden decidir hacia un sentido u otro. Ellos tienen que en la recursividad contaminarse y en la contaminación emocionarse y luego pueden decidir, porque sin emociones no podemos decidir. Se han hecho estudios muy importantes, principalmente Daniel Goleman, en el sentido de que si a alguien le quitan las partes relativas a la emoción, no se puede de ninguna manera decidir nada. Y en consecuencia, si no nos emocionamos en favor de la víctima o en contra de la víctima, en favor del victimario o en contra del victimario, no hay decisión posible en el derecho. Muchísimas gracias, amigos.